José Vasconcelos Calderón, nacido en Oaxaca. Fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público, pedagogo y filósofo mexicano. Fundó y presidió el Ateneo de la Juventud en 1909. Dirigió la Escuela Normal Preparatoria. En 1921 fue nombrado secretario de Educación Pública y fue rector de la Universidad Nacional y director de la Biblioteca Nacional. Siendo el primer secretario de Educación Pública, sus primeras aportaciones y las más importantes respecto a educación son: impulsar la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo que convirtió en centros educativos básicos. Impulsó la educación popular y fue su idea central hacer de la escuela una casa del pueblo y del maestro un líder de la comunidad. Creó e impulsó 3 grandes departamentos que abarcaban todos los institutos de cultura: escuela, biblioteca y bellas artes. Su prioridad fue crear escuelas rurales, primarias y técnicas, emprender una cruzada contra la ignorancia y el analfabetismo indígena. Para él, la educación debía ser función exclusiva del Estado, laica, gratuita y obligatoria. El 22 de octubre de 1920 presenta el proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública Federal. Fundó las escuelas normales rurales. Celebró la primera feria del libro en el Palacio de Minería. Editó los clásicos de la cultura universal. Bernardo José Gastelum Izabal, nacido en Culiacán, Sinaloa, fue médico por la Universidad Nacional. Fungió como embajador y ministro plenipotenciario en Uruguay, siendo embajador en Paraguay. Fue subsecretario y secretario de Educación Pública. En el estado de Sinaloa impulsa sus primeros proyectos, primero como director del Colegio Rosales, al plantear cambios dando pie a una apertura para la participación de los maestros en dicha institución, y después como rector de la Universidad de Occidente. Fue promotor de la autonomía universitaria en Sinaloa. 2 de los logros al frente del Departamento de Salubridad de los que Gastelum se sintió muy orgulloso fue la dotación de un edificio propio y la creación del Instituto de Higiene. José Manuel Puig Casaurán, nacido en Laguna del Carmen, Campeche. Fue médico, escritor, periodista, académico, diplomático, abogado y político mexicano, miembro del Partido Nacional Revolucionario. Ocupó diversos cargos políticos y diplomáticos durante el México revolucionario. Creía en la educación como instrumento de unificación, es decir, pretendía crear una base cultural e ideológica que igualara a los mexicanos y que los encauzara al desarrollo nacional. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, José Manuel Puig y Moisés Sáenz apoyaron el proyecto oficial educativo, teniendo como objetivo, más que instruir al pueblo, enseñarlo a trabajar, es decir, ganarse la vida e inculcarle el nacionalismo oficial. En el gobierno callista se insistió en la necesidad de que el aprendizaje fuera práctico y productivo a la vez, de ahí que se apoyaran especialmente los programas de educación técnica, proletaria y urbana. Las escuelas rurales fueron el eje de la integración nacional. A través de ellas se buscó incorporar a los indígenas al mundo civilizado y castellanizarlos. Ezequiel Padilla Peñalosa, defensor del magisterio desde la Revolución. Nacido en Coyuca de Catalán, Guerrero. Fue pionero de la Escuela Libre de Derecho. Con el mandato provisional de Emilio Portes Gil en la presidencia, Ezequiel Padilla fue nombrado secretario de Educación Pública. Impulsó la enseñanza rural dirigida por Rafael Ramírez. Renovó los programas de primaria, que fueron de tipo lineal y por asignaturas. Creó los centros de cooperación pedagógica. Fue partícipe en la fundación del Servicio de Higiene Mental y la Escuela de Puericultura, que posteriormente se convertirían en jardines de niños. Los maestros fueron beneficiados con la Ley de Inamovilidad del Magisterio, que posteriormente el CENTE degeneraría en una especie de patrimonio mal habido de los derechos laborales. En su gestión se establecieron 582 circuitos escolares, hasta llegar a 209 escuelas unitarias sostenidas por la iniciativa privada. De esta manera, se inició el cooperativismo,
que posteriormente se convirtiera en la tiendita de las primarias. Durante su gestión se publicó el periódico El Maestro Rural, donde se reflejaban las necesidades e inquietudes de los profesores. Aarón Sáenz, nacido en Monterrey, Nuevo León, fue abogado, político y militar mexicano. Impulsó la educación, recibiendo apoyo de la Secretaría en manos entonces de Moisés Sáenz Garza, su hermano. Promulgó la Ley de Instrucción Pública, construyó la Escuela Industrial Álvaro Obregón, levantó otras escuelas de las llamadas monumentales. Carlos Trejo Lerdo de Tejada, nacido en Baja California, fue un político, abogado y diplomático mexicano, siendo secretario de Educación Pública en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. En cuanto a la educación, descalificó el proyecto de Justo Sierra porque se ocupó de enseñar a un grupo reducido de la sociedad. Se gastó el presupuesto en mejorar los sistemas de enseñanza, en aumentar los planteles, pero quienes recibieron esos beneficios fueron los sectores que ya estaban educados. Sugería que el ideal revolucionario debía ser la educación popular. En este sentido, aprovechaba para mencionar que México necesitaba de individuos con una cultura y formación intelectual que estuvieran dispuestos a ofrecer todas sus capacidades para conformar el nuevo Estado mexicano con un fuerte espíritu nacionalista. Proponía la formación de una sola raza que garantizara un alma colectiva. Era necesaria la educación popular. Como positivista, afirmaba que la regeneración solo podía lograrse por el camino de la evolución. La propuesta de Carlos Trejo consistía en hacer modificaciones a la legislación y al régimen territorial. Asimismo, contar con un sistema de impuestos eficientes, fomentar el ahorro, modificar el régimen judicial y principalmente crear en la población un sentimiento nacionalista. Narciso Bassols García se desempeñó como secretario de Educación Pública de 1931 a 1934 durante las presidencias de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Luján Rodríguez. Su actuación revela un profundo sentido pedagógico, cultural y laico, siendo muy resolutivo en cuanto a cerrar establecimientos educativos que impusieran la enseñanza religiosa. Fue impulsor de las llamadas misiones culturales, propició la creación de un sistema educativo con bases científicas, técnicas, biológicas y artísticas. Tuvo un perfil regional, ya que comprendió la diversidad del país y trató de adaptar la educación a las necesidades regionales. Estimuló la educación rural con la incorporación de materias sobre técnicas de cultivos y oficios con ideas colectivas en un estado donde la mayoría de la población se dedicaba a las tareas agrícolas. Introdujo temas de educación sexual siendo un pionero en este sentido. Se crea el Departamento de Enseñanza Agrícola, reformó el artículo 123 para hacer obligatoria la creación de las escuelas. Eduardo Vasconcelos ocupó la Secretaría de Educación Pública en 1934. Estuvo solamente 6 meses y 20 días. Se destacó por su carácter conciliador y diplomático al disminuir los ataques de la reforma educativa que en ese entonces se daba. Los sueldos de los maestros tuvieron un aumento considerable. Aumentó el número de escuelas y alumnos de acuerdo a lo establecido en el artículo 123, pagadas por las empresas y las escuelas de circuito, cuyo sueldo era pagado por los campesinos. Ignacio García Telles desempeñó su cargo de 1934 a 1935. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, le correspondió promover la educación socialista caracterizada por ser emancipadora, única, obligatoria, gratuita, científica o racionalista, técnica de trabajo, socialmente útil e integral. Destacan de su acción los programas de capacitación del magisterio y su labor en pro de la constitución del Instituto Politécnico Nacional. Gonzalo Vázquez Vela estuvo en el cargo de 1935 a 1940, periodo en el que promulgó y puso en práctica una ley de educación que fue antecedente directo de la reforma al artículo 3 constitucional en 1934. Se duplicó el número de escuelas rurales. En 1935 promovió la creación de la Oficina Editora Popular, que se encargó de la elaboración de los libros de textos gratuitos y de la distribución de miles de ejemplares en planteles asentados a lo largo del territorio nacional. Tuvo un papel principal en la fundación del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes y lo que hoy conocemos como la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos.
Sánchez Potón ocupó el cargo de 1940 a 1941 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, partidario de la educación socialista impulsada por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Durante su gestión defendió e intentó continuar con el proyecto de educación socialista. Redefinió la estructura de la Secretaría con la intención de uniformar los sistemas educativos y dio impulso al Instituto Politécnico Nacional. Octavio Béjar Vázquez estuvo en el cargo de 1941 a 1943. Combatió la influencia comunista en la educación y resaltó la importancia de unificar el magisterio. Impulsó la participación de la iniciativa privada en la educación. El Instituto de Preparación de Magisterio de Segunda Enseñanza se transformó en la Escuela Normal Superior. Cambió los ideales de educación socialista por valores democráticos y patrióticos. Suprimió las escuelas rurales campesinas y creó las escuelas prácticas de agricultura. Presentó un proyecto de nueva ley orgánica de educación que fue aprobada. Impuso nuevos programas de educación primaria por asignaturas. Se crearon varias instituciones impulsoras de la investigación científica y cultura, como el Observatorio de Astrofísica en Puebla, el Seminario de la Cultura Mexicana, Escuela Normal de Especialización, entre otras. Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación Pública entre 1943 y 1946. Promovió la campaña nacional contra el analfabetismo. Creó el Instituto de Capacitación del Magisterio. Organizó la Comisión Revisora de Planes y Programas e inició la Biblioteca Enciclopédica Popular. Dirigió el valioso Compendio México y la Cultura. Construyó numerosas escuelas y señaladamente la Escuela Normal para Maestros, la Escuela Normal Superior y el Conservatorio Nacional en la Ciudad de México. De 1946 a 1952, Manuel Gual Vidal fue designado secretario de Educación Pública. En este puesto inició la campaña nacional pro construcción de escuelas y presidió la segunda conferencia de la UNESCO. Se puede decir que fue el fundador del Centro Regional de Educación Fundamental en Pátzcuaro, Michoacán. Crea la Dirección General de Alfabetización, presidiendo el primer Congreso Rural de Educación. En los últimos años de su gestión como secretario, se da la creación del Centro de Educación Secundaria en México y Centro Regional Fundamental de América Latina. José Ángel Cisneros es designado secretario de Educación Pública de 1952 a 1958, en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. En este periodo, en la SEP, se dio el gasto en educación, un aumento especialmente en subsidios a las universidades y salarios de los profesores. Asimismo, se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, CONALTE, y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Sinvestab. Se consideró importante ampliar las oportunidades educativas mediante apoyos económicos a la educación normal y la capacitación para el trabajo. Jaime Torres Bodet ocupó por segunda ocasión el cargo de secretario de Educación Pública en el periodo de 1958 a 1964. En este inició un plan de 11 años para resolver el problema de la educación primaria en el país. Fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y promovió la construcción del Museo Nacional de Antropología, del Museo de Arte Moderno, así como la organización y adaptación de los de arte virreinal y de pintura colonial. También dio auge al Programa Nacional de Construcción de Escuelas. Creó, además, los primeros 30 centros de capacitación para trabajo industrial, que fueron un importante impulso para la formación profesional en México. La gestión de Agustín Yáñez fue de 1964 a 1970, al frente de la Secretaría de Educación Pública. No le da seguimiento al Plan de 11 años, programa del gobierno de Adolfo López Mateos, y propuso otra reforma educativa. Sin embargo, no hubo muchos avances. En su gestión se creó la Comisión Nacional de Planteamiento Integral de la Educación. Se lanzó una campaña nacional de alfabetización que fue reconocida por la UNESCO y disminuyó el analfabetismo de 32.1% a 23.9%. Además, se da la incorporación de materias humanísticas en la educación técnica y da inicio a la alfabetización a través de la televisión.
Se separa de la Escuela Nacional de Maestros el Departamento de Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Se creó la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial, para formar profesores de actividades tecnológicas para la escuela secundaria y los centros de capacitación para el trabajo industrial. De 1970 a 1976, el ingeniero Víctor Bravo Auja es el nuevo secretario de Educación. En este periodo se modernizó la estructura orgánica de la SEP y creó instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Chapingo, el CONACYT, la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de Bachilleres y el CONAFE. Su preocupación fue hacer llegar los servicios educativos a toda la población y atender el rezago del analfabetismo. Conformó el Sistema Nacional de Educación Técnica, ampliando la red de instituciones tecnológicas regionales, y creó, dentro de la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior, las Direcciones Generales de Educación Superior, Educación Tecnológica Agropecuaria, Educación Tecnológica Industrial y Ciencias y Tecnologías del Mar, para la formación de profesionales de nivel medio y licenciatura, y completar la pirámide educativa, con estudios de posgrado para formar maestros e investigadores que fuesen palanca del desarrollo social, económico, científico y tecnológico del país. Porfirio Muñoz, 1976-1977, fue secretario de Educación Pública y estableció un enfoque a la educación preescolar sustentado en los postulados de la psicología cognitiva de Jean Piaget, al plantear un proceso educativo con base en el juego y en las experiencias sensoriales y afectivas. Creó la Dirección General de Centros de Bienestar Social para la Infancia en 1976. Fernando Solana fue secretario de Educación Pública entre los años 1977 a 1982 y 1993 a 1994. Durante su gestión se crearon las delegaciones de la SEP en todo el país y propuso la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Jesús Reyes Heroles, periodo de 1982-1985, impulsó el largo proceso de descentralización que culminaría durante el sexenio siguiente. Se abocó, no sin resistencias, a la profesionalización normalista, al exigirse como requisito la educación media superior para que los estudios magisteriales adquiriesen el nivel de licenciatura, e introdujo el término de revolución educativa como noción conceptual novedosa para reorganizar la gestión educativa. Diseñó mecanismos incipientes de evaluación y reducir la influencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Amplió el acceso a grupos desfavorecidos y vinculó la investigación científica con las necesidades del país. José Miguel González Avelar, secretario de Educación Pública en los años 1985 a 1988. Siguió con las propuestas y trabajos de Jesús Reyes Heroles. Manuel Barlet, periodo de 1988 a 1992. Promovió la reforma del artículo 3 para que tuviera congruencia el artículo 130, que establece una nueva relación entre Iglesia y Estado. Estableció el programa Prueba Operativa del proyecto Planes y Programas de Educación Básica. Ernesto Zedillo, secretario de Educación Pública de 1992 a 1993. Estableció los 200 días laborables de escuela. Anunció el programa de apoyo al rezago escolar para apoyar a la educación primaria regular, rural e indígena en 4 estados: Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. Crea el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Este es un compromiso entre el Gobierno federal, los estados y el Sindicato Nacional de los Servicios Educativos.
Participa en la reforma curricular de los planes y programas de primarias y secundarias. Con esta reforma se empiezan a elaborar nuevos libros de texto, se estructuraron asignaturas y se deja de utilizar las materias por áreas. También participa en la reforma de educación básica, donde buscaba integrar a los alumnos de todos los niveles de educación básica con el propósito de favorecer el desarrollo de competencias en los alumnos. José Ángel Pescador Osuna es un político mexicano que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional. En 1994 fue designado secretario de Educación Pública durante los últimos meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En su breve desempeño en el cargo, se establecieron normas de evaluación del aprendizaje en educación primaria, secundaria y normal. Se creó el Archivo Técnico de Política Educativa, cuyo propósito era clasificar, ordenar en forma de un instrumento de consulta los diagnósticos, estudio y programas de la Secretaría. Sin embargo, dicho archivo se dejó de actualizar y desapareció en las administraciones posteriores. Su gestión terminó con la gestión de Carlos Salinas de Gortari. Fausto Alzati Araiza fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, que fungió brevemente como secretario de Educación Pública a principios de 1995, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Sin embargo, fue destituido de dicho cargo por el escándalo provocado por haber firmado documentos en que se ostentaba con el título de doctor, sin haber realizado los trámites correspondientes para obtener el grado académico en la Universidad de Harvard. Ben Limón Rojas nació en Distrito Federal. Es un abogado y político mexicano. Fue secretario de Educación Pública en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Fue secretario académico de la entonces reciente creada Universidad Pedagógica Nacional y director general de profesiones en la Secretaría de Educación Pública. Como académico y ensayista, es autor de diversos textos de derecho constitucional, ciencia política, educación e indigenismo. Silvestre Tames Guerra, más conocido como Reyes Tames Guerra, es un químico, profesor, académico y político mexicano. Se desempeñó como secretario de Educación Pública en el gobierno de Vicente Fox. Reyes Tames emprende y logra poner en marcha de forma parcial 3 programas que hacen énfasis en la calidad educativa: el Programa Nacional de Lectura, el Programa Enciclomedia y el Programa de Escuelas de Calidad, los cuales en corto plazo se convertirían en punta de lanza del gobierno de Vicente Fox. Josefina Vázquez Mota. Josefina Eugenio Vázquez Mota es una política, economista y escritora mexicana, miembro del Partido Acción Nacional. Fue la primera candidata mujer del Partido Acción Nacional. Con el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue secretaria de Educación Pública. Convoca a la sociedad a salvaguardar la Alianza por la Calidad de la Educación, que es la apuesta más importante que se ha hecho por la Escuela Pública de México. La alianza se propone impulsar una transformación por la calidad educativa. La alianza convoca a otros actores indispensables para esta transformación: gobiernos estatales y municipales, legisladores, autoridades educativas estatales, padres de familia, estudiantes de todos los niveles, sociedad civil, empresarios y academia, para avanzar en la construcción de una política de Estado. Alonso José Ricardo Lujambio promovió las siguientes políticas para aumentar la calidad de la educación. 1. La conformación y activación de los consejos escolares de participación social en las escuelas públicas de educación básica del país. 2. La reforma al Programa Nacional de Carrera Magisterial, a través de la cual se establece una nueva manera de distribuir los estímulos económicos del programa a los docentes. 3. La firma del acuerdo para implementar un esquema de evaluación universal de docentes y directivos en servicio de educación básica. 4. La publicación de los estándares nacionales de habilidad lectora. José Ángel Córdoba Villalobos fue el creador de Escuela de Calidad en Educación Médica y de la certificación de las escuelas y facultades de medicina en todo el país. De igual manera, extendió el programa de Escuela Segura a más centros educativos. Dio continuidad a la agenda educativa para transformar a México, reforzando la Alianza por la Calidad de la Educación, el convenio educativo construido en el sexenio de Calderón, junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, dirigido por la lideresa Elba Ester Gordillo. Emilio Choifet fue partícipe del programa de inclusión y alfabetización digital.
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, operación del programa Escuelas Dignas, también en el Censo Nacional de Escuelas, Maestro y Alumnos de Educación Básica y Especial, en la Cruzada Nacional contra el Hambre y la operación de escuelas de tiempo completo en el ciclo escolar 2014-2015. En la realización de concursos nacionales para seleccionar al personal idóneo para el ingreso al servicio público educativo, concursos de oposición. Con la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la creación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, se establecieron las bases institucionales para mejorar la calidad de la educación y se dio pauta para la puesta en marcha del Servicio Profesional Docente en la educación básica y media superior. Aurelio Nuño Mayer presentó el Modelo Educativo 2016 y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria, presentando 3 documentos para alcanzar el modelo educativo del siglo XXI. 1. Los fines de la educación, que explica de manera breve qué mexicanos se quieren formar. 2. Modelo educativo, que se articula en 5 ejes: la escuela, contenidos educativos, la construcción de un sistema de desarrollo profesional basado en el mérito, la inclusión y la equidad y la gobernanza del sistema educativo. El tercer documento es la propuesta curricular en la educación básica y media superior, modelo con actividades que promueven el desarrollo personal, social de convivencia y aprendizaje. Otto Granados Roldán dio fortalecimiento al servicio profesional docente y a los consejos escolares de participación social en la educación, dando mejor uso del tiempo escolar, calendario flexible y recursos directos a los planteles con el programa de la reforma educativa. Programas como Yo no abandono y Constrúyete, además de la creación del FONE, donde se ordena la nómina de forma más eficiente y transparente. La sustitución de las pruebas Enlace y Excale, poniendo en marcha el Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes, PLANEA, diseñado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con Esteban Moctezuma se impulsa la transformación del modelo educativo a través de la nueva escuela mexicana, estrategia que se diseña con la aportación de los diferentes participantes en el sector educativo. Avances en materia educativa como la revalorización de docentes, participación de padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos, la educación personalizada, nuevo artículo 3º constitucional y 3 leyes secundarias para guiar a la educación a ser inclusiva, integral y de excelencia, la creación del programa La Escuela es Nuestra, mayor preparación del magisterio, fortalecimiento e incorporación de contenidos para comunidades indígenas de todo el país en su propia lengua, educación integral, protocolos que permitan identificar los rezagos y darles prioridad. Se atacó la corrupción en la SEP y el programa de Aprender en Casa. Finalmente, Delfina Gómez Álvarez presentó los 4 ejes de acción para la transformación de la educación en México, plan de trabajo que se enfocará en 4 líneas de acción. La primera línea de acción consta al rescate a las normales y los planes de formación permanente. Segundo eje, infraestructura educativa, la rehabilitación y construcción de espacios educativos, como lo está haciendo el programa de La Escuela es Nuestra. Tercer eje, los contenidos educativos, importancia especial al fortalecimiento de los valores culturales, morales, a la alimentación y la salud. Finalmente, el cuarto eje es el apoyo de becas para los estudiantes, erradicando la deserción escolar.